¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos, por supuesto, a un nuevo episodio acá con conocimiento de causa, hoy con un tremendo invitado. A ver, ¿qué te puedo contar sobre él? Nuestro siguiente invitado, por supuesto, es una persona joven. Dentro de la búsqueda, cierto, que hemos realizado recorriendo Chile y distintos escenarios públicos, lo conocimos en una charla ante una multitud. Estamos hablando no menos de 400 personas y, por supuesto, que nos pareció que aquel hombre joven tenía algo muy interesante que contar sobre el futuro de Chile, sobre cómo ve la sociedad y, por supuesto, cuáles van a ser los desafíos que próximamente todos como chilenos, tú como ciudadano y contribuyente, vamos a estar, cierto, viendo en la escena y en la esfera pública. En consecuencia, quiero invitar a nuestro amigo Rodolfo García, a quien doy una calurosa bienvenida. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muchas gracias. Todo muy bien. Rodolfo García, 30 años, joven, ingeniero del sector público, por supuesto, Privado. y que hoy en día está liderando un movimiento en el fondo que va a darle políticas públicas a Chile, fíjense, muchachos, que van a traer certeza jurídica y van a traer desarrollo y estabilidad, etcétera. Rodolfo, bienvenido. Este es tu espacio, puedes explayarte y conversar tranquilamente. Bueno, muchas gracias, Daniel. La última vez que hablamos, me acuerdo, tocamos hartos temas relacionados a inmigración, que es un tema que a mí, en lo personal, me apasiona porque es una manera de... Yo lo veo de la siguiente forma, es como una forma de guerra contra el Estado moderno. Y Chile en los últimos años ha estado sufriendo las consecuencias de eso. Yo en alguna oportunidad te pude contar que estuve en Suecia y ahí yo vi cómo es estos países socialdemócratas que atraen mucha inmigración de otros países, muchas veces tercermundistas, y se terminan arruinando. Y esto fue en un contexto a fines del 2016, volví en agosto del 2017 y el país al cual yo volví era otro. Y era otro porque en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se dio un fuerte crecimiento de la inmigración. Entonces yo sentía como que venía un poco del futuro cuando estaba en Suecia y volví a Chile. Y el tiempo creo que en parte me ha dado la razón porque nuestro país se ha ido deteriorando desde aquel entonces fuertemente. Así que bueno, ese es uno de los tantos temas que seguramente hablaremos. Están pasando muchas cosas con Johannes como candidato a la presidencia. Y bueno, soy materia dispuesta para lo que se venga. ¿Qué fue lo primero que, oye, bueno, agradecido de tu tiempo, lógicamente, reiterarte y te felicito. Hoy día sabemos que eres 30 años, ya una persona joven, pero cierto, con una idea de Estado, por supuesto, tratando de traer lo mejor de lo que vio en Suecia y contrastándolo con la realidad chilena. Efectivamente, nuestro país ha tenido un deterioro. Podrán algunos estar de acuerdo o no con nosotros, pero acá lo acompañamos en una gráfica que en el fondo nuestro país se comenzó a deteriorar desde parte del retorno a la democracia, cuando empezamos a perder Laguna del Desierto, Campos de Hielo Sur, empezó el tema de la corrupción, Mopgate, Inverlin, después en el gobierno de Michelle Bachelet I, cuando se firman ciertos tratados, ciertos se otorgan estas políticas públicas a una agenda determinada, y el país empezó con un trasero de Mino del Norte, en fin. Por ahí va o no el tema ahí, después la ola inmigratoria. ¿A Suecia le pasó algo parecido? ¿O a Suecia llegó una ola de inmigrantes pausado, gradual? Porque mira, esto no es casualidad, pues esto lo vimos en Europa, lo estamos viendo y lo vemos acá en Sudamérica. Curiosamente, antes de lo que se llamaba la primavera árabe, que fue en el 2011, uno de los grupos migrantes, mejor dicho, mayoritarios en Suecia eran de hecho los chilenos, ¿ya? Pero a partir del 2011 se produce esta llamada primavera árabe, donde estaban supuestamente toda la gente ahí pidiendo democracia, y quedó la grande en países como el norte de África, o sea, Egipto, Libia, y también en el Medio Oriente, Siria, Irán, Irak, etc. Y acá lo que hubo injerencia de Occidente, europea, norteamericana, de estos países fueron ¿cómo se dice?
desestabilizados y grupos de gente no menores, claro, Suecia tiene prácticamente, se está acercando al 10% de su población, es de origen prácticamente casi todos musulmanes, ya, el 10%, no es poca cosa. Y a la Suecia a la que yo llegué, era un país que el Estado de Derecho se estaba perdiendo en algunos sectores, ya, o sea, la policía no entra a ciertos lugares y en esos lugares no está vigente la ley sueca, lo que hay es la Sharia. Sumado al hecho de que yo también llegué a un país donde cosas que estaban pasando en otros estados europeos, de repente llegaron a Suecia. O sea, hubo el primer bombazo en Estocolmo cuando yo estuve ahí básicamente como un alumno haciendo un programa de estudio en el extranjero. Esto era más de 200 kilómetros de donde yo estaba, pero tú veías que la cara de la gente estaba afectada porque se daban cuenta que lo que estaba pasando en otros países, no sé, Bélgica, España, etcétera, ahora estaba llegando a sus propios países. Y es bien dura la situación porque además los suecos son bien políticamente correctos, entonces ellos saben cuál es el problema, pero no se atreven a decirlo. Ya, entonces quedé bien impactado porque sí, Suecia tiene hartas maravillas, eso está claro, pero este problema es el elefante grande en la habitación, el elefante blanco que estaban todos como ignorando, pero de repente ya era demasiado grande para seguir ignorando. Así que bueno, el tema acá en Chile es un poco distinto porque el shock cultural de enfrentarse a una cultura musulmana es muy distinto a lo que puede ser dentro de lo que es Hispanoamérica, ¿ya? Pero igual el Chile que nosotros conocíamos se ha deteriorado. O sea, hoy día el tema candente es el tema de la seguridad. Y dalo por hecho que está fuertemente correlacionado con todo lo que es la apertura de fronteras a este país que antes eran 400.000 inmigrantes de distintas nacionalidades, hoy día está llegando a los 2 millones. 2 millones es lo que nos han reconocido por lo demás. Así que probablemente... Pueden ser muchos más. Pueden ser muchos más, efectivamente. Qué interesante lo que nos dice Rodolfo de el choque, lo que les pasó a los suecos, porque nosotros, si nos recordamos, tú eres relativamente joven y nosotros en general, yo tengo un poco años más de que ti, pero no obstante recuerdo, tú eres de los años 90, sí. Yo soy de los 80, recuerdo que Chile me tocó incluso el 83, a mucha honra de esa cosecha, pero viví cuando estaba el gobierno militar y cívico-militar. Y puedo decirte de lo que yo he visto, no para no entrar de lo que uno ve, pero eso es con conocimiento de causa esto. Yo vi en los años 88 que nosotros los niños de la época, dos cosas. Primero, que Chile iba a ser un país desarrollado, así se veía, era un país limpio, ordenado. Nosotros salíamos a jugar a la calle y el único temor de nuestros padres era que no te fuera a atropellar un auto cuando la pelota cayera a la calle y sería, o sea... Claro. Hoy en día es una triste realidad que de los 80 y los 90, de los cuales tú naciste, fueron los mejores años de Chile, de los que yo recuerdo. Después, ya desde el año 2000 en adelante, el Estado empezó en decadencia. Con la salvedad que acá se nota más rápido, porque lógicamente es cosa de ver cómo han colapsado nuestros servicios. Tenemos también un 10%, un poco más, poco menos de inmigración irregular. Y es interesante que, como te digo, a los 30 años, muchos más jóvenes se empiecen a dar cuenta, porque en el futuro el país es para ustedes, es para los que vienen. Entonces, nosotros crecimos en un país que nos dijeron que iba a ser desarrollado y todo ese cuento, pero la verdad fue como un saludo a la bandera. Nos hemos dado cuenta tristemente que el país, de distintos sectores, esto ha sido bien transversal. Unos se han demorado, otros más, otros han actuado como gato de campo, pero en el fondo el efecto ha sido el mismo. Y por eso hoy día la ciudadanía en general, lo que nosotros hemos percibido, es que anda en búsqueda de gente que quiera como dar un golpe de timón, porque no puede estar Chile secuestrado por este oligopolio político, digamos, que mueve los dos sectores. Entonces, y eso es lo que, y para ir entrando en lo que se viene, que hoy, este es un año trascendental para Chile. Este año se juega no solamente el liderazgo de quién es el futuro presidente de a contar desde 2026,
sino que también van a conformar la oposición. Una oposición de una izquierda violenta, menos violenta, una izquierda democrática, entre comillas. ¿Cómo ves tú este fenómeno ya que está instalada, digamos, la base de los que son los candidatos oficialistas? Asomó la figura de Janet Jara, que crece y crece y crece como la espuma en las encuestas. No sé cómo saca el porcentaje, porque en el fondo, ¿cómo lo percibe la ciudadanía? Que esto es como una especie de rechazo y apruebo. La gente que está por el rechazo, Johannes Kaiser, ¿cierto? Y la gente que estuvo en su comienzo por el apruebo, Janet Jara, el oficialismo, etcétera. Entonces, si lo vemos desde la brújula de arriba, hoy en día ya sabemos que la contraparte del gobierno de derecha que va a venir, que lo más probable, que así va a ser, según todos los indicadores, porque en el fondo la encuesta que ellos inflan, recordemos, Rodolfo, tú nos podrás indicar, el porcentaje que votó del padrón electoral no alcanza a ser un 10%, entonces al final es como casi un chiste, teniendo una capacidad casi de 15 millones de posibles votos, obtienen casi un 10%. Entonces, ¿cuál es el techo político que crees tú pueda tener esta fuerza? Mira, a ver, en relación a Janet Jara, que por lo demás aplastó a Carolina Toa, eso hay que decirlo, o sea, la aplastó. Yo pensé que iba a ser un poco más peleado, pero no. A ver, Janet Jara es la primera candidata comunista en la historia de Chile que va a ir a una primera vuelta y seguramente va a ir a una segunda, siendo la representante de izquierda, ¿ya? Recordemos, no sé, o sea, te voy a poner el ejemplo, Marco Enrique Minami parece que no le está resultando esto de juntar las firmas. Artés probablemente tampoco. Entonces, la candidata de izquierda, por definición, va a ser Janet Jara, va a ser también la candidata de gobierno, y no creo que surja una figura que le pueda quitar un poco de peso. Tal vez la única persona que pudiera juntar algo de firmas, y por un tema más bien de novedad, y por vacío político, sea tal vez incluso Harold May Nichols, porque hoy día hay una centroizquierda que puede no sentirse identificada, que no va a querer ir con Janet Jara, pero tampoco quiere cruzar el río e irse con Matei, por ejemplo. Entonces, tal vez la única sorpresa que va quedando ahí es Harold May Nichols, pero no creo que junte mucho voto, no es un político que tenga un discurso político formado, o sea, la gente no lo conoce mucho, más allá de haber sido presidente de la NFP. Y lo cierto es que yo creo que Janet Jara lo que probablemente saque va a ser un poco en primera vuelta lo que obtuvo el apruebo del 38%. Ya recordemos que ese 38% es gente que está queriendo un país plurinacional, un sistema judicial basado en raza. Tú eres abogado, así que seguramente tú sabrás todo el desastre que implicaba eso. Era una locura y era para mí por lo menos borrar 200 años de historia. Y eso sacó un 38% en Chile, no es menos, de hecho es bastante, ¿ya? 38% que equivalían más o menos a 4,8 millones de personas. Yo creo que esos votos Janet Jara los va a tener seguramente en la primera vuelta, sobre todo porque no va a tener candidatos que le quiten votos desde ese sector al lado, con la salvedad tal vez de Mike Nichols si es que junta la firma. Entonces un 38% a mí no me parece descabellado, ¿ya? Dado que ya la constitución del apruebo ya lo obtuvo. Lo que vamos a encontrar después en primera vuelta, Daniel, yo creo que va a ser ese 62%, pero repartido en muchas candidaturas. Parisi, Matei, Kast, Kaiser, y no sé si se perfila algún otro candidato. Creo que esos 4 serían, seguramente. Y en esos 4 candidatos va a estar repartido el 62%. Naturalmente, el que saque la mayor cantidad de votos va a ser quien pase a segunda vuelta con Janet Jara. Yo no descarto por lo demás que Janet Jara pueda sacar la primera mayoría en la primera vuelta, dada la dispersión que va a tener ese 62% que alguna vez juntó el rechazo. Y aquí está la pelea. ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta, aunque sea con la segunda mayoría? Y bueno, dependiendo de las encuestas, a veces aparece mejor posicionado Kast, a veces Matei, en fin. La cosa ha estado bien líquida y yo no me dejo marear por las encuestas, porque si uno retrocede hace 4 años, quienes estaban liderando, por ejemplo, la Academia, que es la que más se menciona, era Jadwe, Lavín, y en tercer lugar ahora estaba apareciendo Proboste. Y si retrocedíamos no mucho tiempo más atrás, o sea,
4 años y ponle un mes, quien estaba todavía marcando la encuesta era Pamela Giles. Entonces, bueno, lo que te quiero decir un poco es que lo que hoy día te muestra una encuesta ha quedado demostrado que no necesariamente es definitivo, ¿ya? Y en ese sentido, Johannes, ok, está en el punto, se podría decir, bajo de la campaña, pero Johannes todavía no ha presentado su programa de gobierno. Johannes, por lo demás, recién, ni siquiera todavía ha lanzado oficialmente su campaña. Entonces, quedan muchos hitos por delante. Y yo creo que lo que ha pasado fue un poco que tanto Kast como Matei, cuando Johannes estaba marcando harto, en febrero o marzo, se pusieron nerviosos y adelantaron lo que eran sus programas de gobierno, vocerías y bueno, jefes programáticos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que se estaban quedando atrás. Y Johannes se está guardando para más adelante, porque por lo demás, cuando él ha tirado ideas, la prensa número uno no le suele dar el crédito que le da. Y después aparecen los otros candidatos copiándole la idea y ahí sí amplifica el mensaje. Entonces, yo creo que Johannes está siendo bien estratégico, está aguardando y llegado el momento se va a tirar con todo. Así que yo estoy contento, estoy tranquilo. Creo que Janez Jara, pese a que representa lo peor de la izquierda, creo que es una candidata que no va a poder ganar, ¿ya? Puede que dependiendo de algún escenario, el resultado final sea más o menos ajustado. Pero yo creo que Janez Jara sabe que no va a ganar. Pero sí quieren posicionar al Partido Comunista como la principal fuerza política de izquierda. Eso yo creo que está fuera de duda. Así que se viene interesante, Daniel. Se viene interesante. Muy buena reflexión, Rodolfo García, de verdad, tu forma de ver la política, a tu juventud, porque todavía eres joven, suena increíble, pero de verdad, y te felicito porque da gusto ver jóvenes que con ese ímpetu de tener las cosas tan claras, decir las cosas como son, tratar de contar la historia completa y no fragmentada bajo cierta línea editorial o intereses y decir las cosas por su nombre. Eso es súper importante. Me imagino que en el caso de... Tú vienes, pregunta así para que la gente te conozca. ¿Vienes del mundo político? ¿Has estado, es primera vez que te está entusiasmando participar en lo que es asuntos políticos? Yo estuve simpatía, por así decirlo, cuando el partido más a la derecha era la UDI en el 2018, 2 meses fui simpatizante, pero cuando escuché a Guillermo Ramírez en una reunión de la juventud de la UDI decir que no había que criticar la inmigración porque estaban escapando del socialismo y podían eventualmente votar por ello, que era Chile Vamos, me quedó claro que el espectro político completo estaba a favor de las fronteras abiertas, por uno u otro motivo. Entonces se acabó mi simpatía por la UDI, y de repente aparece José Antonio Kast con sus movimientos, Acción Republicana, después el partido, etcétera, etcétera. Y como muchos, pensé que él era la alternativa, y sin embargo, al igual que varios, me pasó que me decepcioné en la segunda vuelta presidencial y ya de manera definitiva en lo que fue el plebiscito el segundo proceso constituyente. Es entonces cuando yo digo, no hay quien nos represente, porque gana el en contra con un 55% aproximadamente, pierde el a favor y hubo mucha gente que quedó huérfana políticamente. Porque recordemos que todos los partidos de derecha, con la salvedad del Social Cristiano, pero que es un partido más de nicho, todos los partidos fueron por cambiar la Constitución, siendo que nosotros habíamos ganado con el 62% del rechazo, el artículo creo que era el 142. 142, en fin, nada se respetó, en menos de 24 horas estábamos embarcados en un nuevo proceso. Y quienes nos iban a supuestamente defender decidieron salir a aprobar una nueva constitución. Entonces, cuando aparece Johannes, yo digo, esta es. Yo fui fui militante durante 2 años de los republicanos, pero tuve una militancia, primero desde la juventud republicana, y fue más bien pasiva, fue más que nada como medios digitales de manera independiente. Y cuando ya me doy cuenta que los republicanos no es, y aparece el Partido Nacional Libertario, digo, ok, listo, esta es,
pero ahora no voy a tener una actitud más bien pasiva, voy a tratar de tener una actitud más bien activa en lo que es la construcción de este partido. Y bueno, terminé siendo miembro fundador, brevemente encargado de Las Condes, actualmente encargado del Distrito 11 por el partido, y me están invitando a participar en lo que ahora es una lista para ganar la directiva regional de la metropolitana. Así que es increíble cómo se me han abierto las puertas, muy contento, y ese es mi background político, a grandes rasgos. Oye, pero vais como avión, pues, ¿eh? En cualquier minuto, ahí, quizás en algún escaño del Congreso, en algún municipio, o quizás, quién sabe, más adelante. Tienes 30 años, de verdad, o sea, equipo ahí... Ya camino Tim García. Oye, no, de verdad, con respeto, y como te digo, te felicito, o sea, reitero porque en el fondo eso es lo que necesitamos. Chile necesita empezar a despertar a los liderazgos dentro de las juventudes como ustedes, porque en el fondo el tiempo pasa tan rápido. Como tú bien dices, los políticos, una vez que la ciudadanía dimos ese tremendo respaldo de ganar el rechazo por una contundente, ¿cierto? Vulneraron la constitución política de la República, que al final esta constitución, si bien es cierto, ha sido ratificada, ha sido manoseada, ha sido usada, digamos, a conveniencia. Entonces, en el fondo, si tuvieras que definir la política en una palabra viniendo del mundo privado, ¿cómo definirías este espectro? Porque tú eres ingeniero, o sea, normalmente quienes hablan de política, y es bueno que la gente se empiece a interiorizar, porque normalmente, ¿quiénes eran los políticos? Abogados, cientistas políticos, administradores públicos, pero hoy en día esto ya es más transversal, lo que nos indica las cifras del CERVEL, y usted lo puede, señor suscriptor, averiguar, confirmar. El Partido Nacional Libertario, escuche bien, Partido Nacional Libertario, señor director, Partido Nacional Libertario ya tiene más de 53.000 inscritos. Partido Nacional Libertario tiene a la fecha más de 53.000 inscritos. Eso es notable porque lo transforma en el partido de oposición en Chile más grande, el partido de derecha de oposición más grande a un oficialismo. Rodolfo García, ¿es así? Efectivamente, somos el partido más grande de la oposición, el segundo más grande de Chile en tiempo récord, por lo demás, superando a partidos históricos como el Partido Comunista, que bueno, hasta hace no tanto, de hecho, eran la principal fuerza política. Después el Frente Amplio se convergió en un solo partido, pero es el Partido Nacional Libertario el único partido que, siendo, valga la redundancia, único, llegó a ser el segundo partido más grande de Chile, ¿ya? Estamos entonces en torno a estos 53.000, nos falta tanto para llegar a ser la primera fuerza política. Y si hay alguien que nos esté escuchando, que todavía tenga amigos, parientes, vecinos, etcétera, que quiera hacer que el partido sea el más grande cuando llegue por lo demás al momento de los debates, creo que va a ser clave. Es el mejor respaldo que se le puede hacer a la candidatura de Johannes. Una pregunta, Rodolfo, para que la gente sepa. ¿Qué significa ser libertario? ¿Qué entiendes tú por qué yo, por ejemplo, debería ser libertario? O invitar a alguien, ¿cuáles serían los argumentos de fondo? Que entiendo, no literal, digamos, de una definición escrita en algún texto legal, sino ¿qué entiendes tú en general como ciudadano, como chileno, como viniendo del mundo privado, como te decía antes, la política vista desde el Partido Nacional Libertario para poder, digamos, hacer esta invitación masiva? Porque en el fondo, el fuerte del Partido Nacional es gente ciudadana como usted, como yo, como Rodolfo, que ha integrado esta fila. Mira, me gusta mucho la definición que utiliza Javier Milei, que es básicamente el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de la vida, la libertad y la propiedad privada. Esa creo que es como la definición del libro que más me gusta, es respetar el proyecto de vida del prójimo, ya que entender que la persona es un individuo que tiene aspiraciones y que uno como Estado, o sea, el Estado como tal, no puede interponerse a que esta persona pueda alcanzar su desarrollo personal. Entonces, es una definición que me gusta, por lo más creo que la inmensa mayoría de los chilenos estarían de acuerdo con esa definición. Si nosotros tenemos aspiraciones en la vida, queremos autorrealizarnos y no queremos que se nos pongan trabas en ese proceso. Entonces, el Estado creo que para muchas cosas es más bien un problema
que una solución. Y por lo demás, o sea, revisemos la cantidad de empleados públicos que alguna vez tuvimos hace, no sé, 10 años. Éramos 400.000, 500.000 y hoy día estamos duplicando esa capacidad. Y el país funciona harto más mal de lo que funcionaba hace 10 años. Casos de corrupción que aparecen en la prensa y nunca se sabe nada más. Cambian a este fiscal Cooper y el caso queda enterrado. Entonces, es un país donde es escándalo tras escándalo tras escándalo, y lo más terrible de todo esto es que ya hemos perdido la capacidad de asombro. Un escándalo tapa otro escándalo. Entonces, yo creo que lo que propone el Partido Nacional Libertario es bien adecuado por lo demás a los tiempos que estamos viviendo. Proponemos que la ley sea pareja para todos, ¿ya? Igualdad ante la ley, pero que realmente se ejerza eso. No que sea una declaración de principios, sino que sea con todo el poder del Estado, en el fondo. Efectivamente. Y yo creo que lo que encarna Johannes es eso, o sea, tratar por lo demás su propuesta para todo lo que es el nombramiento de jueces, sacar lo que es las manos de los políticos en ese tipo de decisiones que son muy trascendentales. Porque al final lo que hay hoy día es todo un incentivo para repartirse, por así decirlo, cuotas de poder. Este me va a proteger a mí, este te va a proteger a ti, y así. La casta mantiene sus cuotas de poder. Entonces lo que él propone es sacar la decisión del político, la injerencia del político en lo que es el poder judicial, y limitarlo a lo que es una tómbola, para que así el juez pueda fallar en derecho y no se ponga a legislar como a veces hacen. Efectivamente. Bajo ese tenor, digamos, ¿qué mensaje como de reflexión le daría a un joven que siente desconfianza, desencanto por la política, pero que también quiere un cambio real? ¿Por qué debería decir con Johannes? Porque en el fondo Johannes está creciendo. O sea, la encuesta, por lo que hemos visto ayer, es solo un ejercicio. Anoche esto está... Primero, está saliendo en vivo, no tiene ni pauta, ni guión, ni nada. Esto es súper bueno. Dos, que podemos hablar de la coyuntura política, y anoche, fíjate, Rodolfo, que bajo la métrica podemos definir que Johannes Kaiser, la entrevista que le hace Tomás Mochati, que todos conocemos, gran parte de quienes seguimos las comunicaciones, el derecho, ¿cierto?, etcétera, y las candidaturas presidenciales, por primera vez el invitado dejó callado al entrevistador. Eso se dio, pero en el fondo hoy día el relato y la narrativa es otra, que Johannes poco menos promueve un golpe. Entonces, ¿cómo se desconstruye ese relato que te quiere imponer, digamos, el establishment de las comunicaciones versus lo que percibimos la mayoría de los ciudadanos ayer? Es difícil, no te voy a mentir. O sea, a ver, son varias preguntas. La primera es, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Sí, están los medios tradicionales que tienen una línea editorial que es más clara. O sea, fíjate que han estado desde que Johannes partió subiendo mucho las encuestas, incluso a veces primero o segundo lugar, partieron con esta minuta de Kaiser se baja, Kaiser no llega a agosto, Kaiser le va a entregar su apoyo. Y era ridículo, por lo demás Johannes estaba liderando lo que era el tema de las encuestas. Y de repente sí se despega una bajada, porque lo que ya mencioné anteriormente, yo vi desesperación del lado de Matei y Kast, que partieron anunciando sus planes de gobierno en marzo, y ahora van a tener que estar repitiendo todo el rato su plan de gobierno, y chiste repetido sale podrido. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que la mejor manera de revertir esto es en los medios en los cuales nosotros controlamos en cierta manera. Porque lo cierto es que YouTube es absolutamente derechizado. En lo que es X, antiguo Twitter, también es muy derechizado. Y yo creo que tenemos que ir tomándonos esos espacios alternativos donde todavía tal vez falta por avanzar. TikTok, hay que decirlo, Kast lo tiene muy trabajado. Los nacional libertarios deberíamos trabajar más TikTok. Deberíamos trabajar más, no sé, Instagram. Pero tenemos que meternos en todos los espacios. No hay que dejarle un centímetro a la izquierda. Entonces yo creo que esa es la única manera de combatir, digamos, a la prensa tradicional. O sea, tomándote todos los espacios alternativos. Y en relación a la primera pregunta, ¿qué se le puede decir a un joven que está defraudado? Mira, yo les puedo decir que la frustración, si
solamente se queda en frustración no sirve de nada, ¿ya? O sea, uno tiene que estar dispuesto a hacer que las cosas pasen. En ese sentido, el llamado es a que toda persona joven que está insatisfecha y que cree que puede tener una mejor vida, cosa que por lo demás se puede. Chile era un tremendo país hace no tanto, sigue siendo un buen país en muchas cosas, pero sabemos que se ha ido deteriorando. Ese país puede volver, pero no va a volver solo y no va a volver solamente porque nos quedamos... Con buenas intenciones. Claro, o tuiteando desde la comodidad de nuestras casas. O sea, hay que estar dispuesto a dar ese kilómetro extra, ese esfuerzo adicional que hace que marca la diferencia. Hay que estar dispuesto a salir de la comodidad y recuperar el país que alguna vez tuvimos. Ese es el gran mensaje, porque solo el país no va a llegar. Así es, Rodolfo. Una pregunta, ¿qué rol te gustaría ocupar dentro del futuro político de Chile? ¿Tienes alguna aspiración parlamentaria, algún otro tipo de cargo, además de participar en esta directiva que se está formando a nivel más metropolitano? Eres joven, tienes 30 años, tienes una visión de país concreta, has estado estudiando y viviendo fuera del país, lo cual te nutre de otra realidad. Te respondo, mira, en algún momento de mi vida sí me gustaría buscar lo que es por lo menos una diputación. Es algo que me encantaría. Este partido me representa en un 99% y yo espero que mi militancia sea de larga duración en el Partido Nacional Libertario. Ojalá hasta el día que uno se muera nomás. Pero sí, me encantaría buscar algún momento de mi vida una diputación. Creo que es un espacio en el cual me sentiría cómodo, me sentiría a gusto y con ganas de dejarlo todo por mi país. Creo que eso es como algo que sería realmente de mi interés. Bien, con convicciones claras. Dentro de las cosas, yo sé que te gusta leer. ¿Hay algún libro que haya cambiado la forma y tu percepción de la vida y la política? ¿O fue solamente la constatación de hechos reales y desde ya esto no va para más? ¿O sí, hay un libro que digo, ¿sabes qué? Este libro yo lo recomiendo. Tengo hartos libros, para serte franco. ¿Alguno que haya marcado, Siempre hay libros que son regalones, toda la literatura en general es interesante, pero siempre hay libros que como que te dejan como un cierto matiz o te dejan ahí una preguntita más allá para reflexión con el tiempo o adelantado a su época. Mira, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es un libro que no... Hay dos. Uno, de hecho, lo leí hace poco. Uno es relacionado con Chile y otro es más de afuera. El que es de Chile lo recomiendo mucho. Es de Guillermo Parvex, que se llama algo así como La tormentosa historia entre Chile y Argentina, que trata de todos estos temas limítrofes en los cuales Chile era harto más grande de lo que hoy día era. O sea, ha perdido casi 900.000 kilómetros cuadrados de territorio, siendo la inmensa mayoría, naturalmente, la Patagonia. Pero Argentina, a diferencia de lo que se nos enseña, no ha sido un vecino amistoso, todo lo contrario. De hecho, las autoridades chilenas han sido más bien torpes y decepcionantes, con la excepción, claro, del gobierno militar, porque ellos sí estuvieron dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias las islas en el canal del Beagle, ¿ya? Picton, Nueva y Lennox. Picton, Nueva y Lennox. Pero si tú sacas ese episodio de la historia de Chile y revisas todo lo demás, es Chile cediendo una y otra vez. Es un librito corto, no son 150 páginas. La verdad, es bueno el libro, pero me da dolor de guata leerlo, ¿sabes? Porque uno quiere a su país y lo que ves acá es cómo nuestra clase política entrega un pedazo más y un pedazo más. Y por lo demás, Argentina... ¿A cambio de qué sería eso? Porque nadie entrega nada, porque sí, pues, o sea, si no tiene que haber algún interés, son transacciones. La gratuidad no es que no exista, pero siempre alguien soporta el gravamen. Mira, el gran pretexto que se ha utilizado una y otra vez es el tema de mantener buenas relaciones con el vecino. Lamentablemente, siempre se dice que es el último tratado que va a cerrar todas las diferencias y no termina de ser nunca el último tratado. Es como el cuento de la pobreza, que dicen todos los gobiernos vamos a terminar con la pobreza, con el narco, todo. O sea, lo vemos de los 90 que decimos eso y al final lo necesitan porque sin pobre y sin eso no hay política en el fondo.
o no que hay vamos a excusa. llegar al desarrollo y nunca llega. Es lo mismo, con Argentina es lo mismo. Por lo demás, lo que tú mencionaste bien al inicio, este tema de la laguna del desierto. Y Campo de Hielo Sur. Gobierno Campo de Patricio Elwin Azócar. Sí, y creo que fue Frey, porque esto lo detalla el libro, que Frey accedió a revisar un tratado el cual era incuestionable y lo hizo por la buena voluntad y al autorizar esa revisión, potencialmente, porque acá las autoridades chilenas han estado pateando el asunto, pero potencialmente si los glaciares retroceden, Chile podría quedar cortado en dos. Y eso a mí me indigna mucho. ¿Ya? Súmale el tema de la plataforma continental. Ese es otro gran tema. Por lo demás, es una superficie aún creo que es más grande incluso potencialmente que lo que fue alguna vez en la Patagonia, pero es realmente tenemos tremendos problemas con Argentina y eso no se enseña en los colegios, no se enseña en ninguna parte. Por lo demás, tampoco es como que lo estén mostrando recurrentemente en la prensa. Lo que pasa es que necesita que la gente se olvide de eso. Recordemos que el mismo expresidente que tú muy bien citar, Frei Ruiz Tagle, fue uno de los que principalmente quitó de la educación pública la educación cívica. ¿Qué trajo como consecuencia? Que la gente cada día fuera menos informada en lo que, cómo funciona el Estado, cómo se compone. Lo básico, la gente hoy día confunde los poderes, las atribuciones, las facultades, y no es de mala onda, es porque no sabe, es porque lo quitaron. Ahora la pregunta es ¿por qué hicieron eso? ¿Para qué? ¿Cuál fue su objetivo? Entonces, si empezamos a unir este puzzle, lógicamente vamos a empezar a escudriñar. Nosotros lo que hemos detectado, porque algunos dicen, ya, Kaiser, en la encuesta dicen que marca poco, pero en el Partido Nacional Libertario sube y sube y sube. Entonces, como algo no calza, ¿no? Claro, algo no calza, como contraproducente, señor director. O sea, si me está subiendo por acá el partido militante, algo inédito en Chile que no había pasado, pero la encuesta lo quiere bajar. Si Kaiser dicen que, pongámosle, hagamos política ficción, dicen que marca un 0,0 algo o un 4. Si realmente un 4 moviera la aguja, ¿para qué lo quieren bajar? Si solo marca un 4, un 3, un 2, un 1, o en lo que el porcentaje que le quieran colocar. ¿Por qué? ¿Para qué? Todo lo que dices es cierto. O sea, si es tan irrelevante como dicen que es, bueno, entonces no lo pescan. No le dan pantalla, no le dan atención, no le están recordando todo el rato y cuándo te va a bajar, cuándo te va a bajar. Acá claramente... ¿Por qué no movería la aguja, po? Exacto. Ahora, déjame añadirte un tema. El evento en el cual se va a proclamar la candidatura de Johannes el 12 de julio, me consta, porque lo sé, que está llegando a 5.000 personas que han confirmado vía correo que quieren entrar al evento. Lamentablemente, por un tema de espacio, creo que no se va a poder más de 3.000, ¿ya? Que 3.000 de por sí ya es un evento grande. Sebastián Piñera, cuando hizo su evento de proclamación de candidatura, el 2017... En Parque Quinta Normal, ¿no? Creo que sí. Sí, en el museo. Juntó, y ahí hicieron tremenda noticia, o sea, gala de lo que fue, oye, tremendo evento de Sebastián Piñera. Juntó a 1.000 personas, 1.000. Y acá tienes 5.000 personas que quieren asistir donde Johannes. De 3.000 solamente van a poder entrar. Oye, pero te voy a tener que conseguir el Estadio Nacional. O el Movistar Arena, porque así como van. Oye. Notable, y eso que fue en menos de una semana. 5.000 personas. 5.000. No, si el fenómeno Johannes es que por eso digo, es como contraproducente, porque los medios, o sea, uno lo percibe, conversa con los ciudadanos, no, no quiero casta, yo no quiero más de lo mismo, pero la encuesta te va diciendo otra cosa. Entonces al final, ayer lo que percibimos de la mayoría de los ciudadanos es que Johannes estuvo seco, notable con Mochati, no hay por dónde. Y hoy día la prensa le está haciendo este juego sucio de que va a proscribir el Partido Comunista, de que va a ir contra un golpe militar o de Estado, etcétera. Cuando al final, a mí, mira, a nosotros ya aquí vamos de una opinión jurídica, vamos, si me permite, Rodolfo, cortita. La pena de muerte se aplica todos los días en Chile. Todos los días, porque los carteles matan a otras personas frente en nuestras calles, les dan una ráfaga de 30, 40 tiros y aplicó la pena de muerte. ¿Por qué? Porque los criminales no creen en la ley, primero. Entonces, sí, de que pasa. La corrupción pasa todos los días. Entonces, en el final,
La casta hoy día quiere sacar a Johannes. ¿Por qué? Porque el único que está dispuesto a ir a la especie de Dorothy Pérez, contra todo con las facultades que tiene para escarbar qué pasó. Pues el chileno necesitamos saber qué pasa. No vamos a poder reconstruir una historia, ni financiar museos, ni nada, hasta que no tengamos la historia completa y verdadera. Si no, el resto es excusa para obtener beneficios políticos y sacar financiamiento para poder camuflar eso de políticas públicas y en el fondo es financiar futuras campañas cuando ya no estén en la administración. Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que Johannes representa en caso de ganar naturalmente, pero sería una especie como de caballo de Troya para el sistema, casta política, que ha estado gobernando Chile. O sea, yo creo que va por ahí. O sea, ahora a José Antonio Caz le dan mucha pantalla, le dan mucha tribuna, hablan de lo muy bien que le está yendo. Pero oye, ¿eso qué te dice realmente? ¿Quién es la verdadera amenaza contra el status quo? Es Johannes. Y lo tratan de invisibilizar y como bien dices tú, tiene probablemente la mejor entrevista que yo le he visto. Mochati siempre logra apretar por un lado u otro al candidato con el cual está. A Toá la hizo pebre. A Kast hace 4 años también lo complicó. Johannes le rebatió todo. Siento que salió sin ninguna verdadera mella. Por lo demás, todo lo que dijo son cosas que ya sabíamos de Johannes, o sea, no hubo grandes sorpresas y tuvo un rating genial. O sea, tú ves que Johannes no han pasado ni 24 horas y está en camino a superar lo que fueron las entrevistas de Toá en su momento con Mochati. O sea, aquí hay algo que no nos están diciendo, pero que creo que todos sospechamos, y es que Johannes marca harto más de lo que dicen todas las encuestas. Y te insisto, yo no estoy preocupado porque creo que cuando se encienda el proceso de eleccionario y lleguemos al momento de las propuestas y te dejen de preguntar los típicos temas identitarios, cuando le pregunten a Johannes cuál es su propuesta en materia educacional, vivienda, salud, y vean que sus propuestas le hacen sentido a la gente, el resto de los candidatos no le va a poder salir a hacer competencia. Por lo demás, a Johannes siempre los ataques que les dicen son en cuanto a su persona o en cuanto a alguna de sus definiciones, pero nunca jamás sus ataques han estado dirigidos a sus propuestas programáticas. Entonces yo creo que las propuestas programáticas de Johannes van a ser un buen remesón en el escenario político. Pero bueno, estoy especulando, pero yo creo que para allá va la cosa. Y Johannes es súper inteligente porque él se está guardando la munición para cuando hay que usarla. Eso es clave. Hay que saber con quién dar las peleas de 6 a veces. O dar las batallas finales. Y los tiempos también. Bien. ¿Cómo lo has pasado, Rodolfo, en este espacio? Llevamos prácticamente 43 minutos sin pauta ni guión, así nomás, conversando como le gusta a la gente. Sobre todo, Rodolfo, que algún día es lo más probable que esté sentado en algún escaño del Congreso y lo estemos recordando. Rodolfo, ¿te acuerdas cuando... Si tuvieras que hoy día hagamos política ficción, porque ya cumple los requisitos legales para presentarte al Parlamento, según la actual Constitución, dentro de tus primeras... ¿Alguna cartera que te gustaría integrar, alguna comisión específica, algún proyecto de ley que se te venga en mente? A mí, a ver, yo creo que la batalla más importante para Chile, difícil, no es una batalla sencilla, es el tema de quedarnos solamente con el jus sanguinis. Ya creo que tú tal vez manejas mejor la pronunciación que yo. Jus sanguinis está bien dicho, por el tema de la sangre. Jus sanguinis y jus solis. Está bien, perfecto. El tema del jus solis nos va a dejar la grande en el país. Hoy día solamente en Iquique y Antofagasta, o sea, Tarapacá y Antofagasta, las regiones, 1 de cada 5 personas son inmigrantes y los nacimientos, más del 50% de los nacimientos son inmigrantes. Entonces, ¿por qué eso es relevante? Porque llegará el día en que esas regiones, cuando tengan mayoría de inmigrantes, tal vez el día de mañana no se van a sentir chilenos. Y tal vez van a sentir que el día de mañana no tienen por qué enviarles lo que producen a Santiago, por poner un ejemplo. Y van a sentir que tal vez tienen mejor independizarse de Chile. Entonces, lo que es la cohesión social de Chile está seriamente perjudicada a futuro, y yo creo que una de las claves es sacar el jus solis, mantener el jus sanguinis, y que Chile siga siendo de los chilenos, aunque pueda sonar polémico, pero ¿es eso o nuestro país es una bomba de tiempo?
Así que lo más probable es que podríamos perder Chile a futuro. Nos vamos a quedar sin recambio. Si uno proyecta la tasa de natalidad versus los beneficios que hoy día está entregando el Estado a diestra y siniestra sin oposición alguna, en el fondo, es precisamente que si uno hace esa triste proyección y efectivamente podría, lo que el libro que tú nos recomendaste, verse incrementado en perder más territorio o ya no tener el control de nuestro país. De hecho, en muchas partes dicen, oye, acá hay Estado de Derecho realmente, o sea, vamos a la Araucanía y nos damos cuenta que el Estado de Derecho no existe. En el norte, ¿para qué decir? Entonces es como de a poco. Es una construcción, acá es una desconstrucción y demolición de a poco, es como para el estallido social. Pues ese estallido social no es que se quemen 127 de la nada y sin una logística previa ni un financiamiento, nada. O sea, todo está siempre preparado. Sobre todo estos eventos masivos que quieren generar algún cambio con violencia, en este caso, no es espontáneo en el fondo. Que lo quieran vender así, la narrativa para el chileno es otra cosa, pero... Este país, yo te digo, lo quieren desarmar por completo, ya sea en la Araucanía, ya sea en el norte, ya sea en el sur también. O sea, hay temas en el sur, por ejemplo, de que grandes extensiones de nuestras tierras de propiedad, o sea, de Chile como tal, están siendo comprados por agentes extranjeros, y entonces eso no es menos relevante. Cuando te compran grandes porciones de tierra, eventualmente pierdes soberanía sobre esas tierras. Entonces, este país requiere gente que tenga visión de Estado, que sean estadistas, que sepan proteger a Chile en más de un solo sentido. No me refiero solamente a su integridad territorial, sino que también me refiero al que el día de mañana haya una generación de recambio, porque como bien dices tú, o sea, nos estamos extinguiendo. Y si tú proyectas esto, creo que era como salió el Mercurio, salió a poner que de aquí al 2100 Chile iba a tener una población de 12 millones. 12. Entonces, o sea, no estamos es reducirse por lo menos una tercera parte. Entonces, este país está haciendo aguas por todos lados. Y yo creo que la única manera de reencaminarlo es con Johannes. Y ojalá venga más gente de ese talante a futuro. ¿Johannes Kaiser eliminará todas las contribuciones, crees tú, solamente a la primera vivienda, segunda vivienda, o también después irá con lo específico del combustible y otros impuestos que son súper regresivos en el fondo y que no hay como un aporte en el fondo que uno no lo vea concretamente en el fondo? No sé que se estén financiando las políticas públicas, sino que se están perdiendo, chupando, no sé cómo decirlo. El chorreo es brutal, pero o sea, ya no se puede seguir tapando el sol con un dedo, estimado Rodolfo. Estoy de acuerdo, y el tema es que naturalmente necesitas al Congreso, y el Congreso no es muy dado, sobre todo el Senado, porque el Senado está tomado por este consenso socialdemócrata de Chile vamos hacia la izquierda. Yo creo que la parte de reducción tributaria va a ser compleja. Sin embargo, sí creo que la reducción del gasto va a ser altamente factible. ¿Ya? Yo creo que eso va a ir sí o sí. Y hay otras cosas que se pueden hacer en el proceso, o sea, con un cierre de frontera, con expulsiones, deportaciones o quitando incentivos para que la gente quiera migrar a este país, va a hacer que muchos inmigrantes quieran salir de Chile, y eso a su vez va a hacer que los salarios se recuperen. Entonces yo creo que los salarios reales, entonces yo creo que se va a poder ordenar bastante, pero el daño que se ha hecho, Daniel, no se recupera en 4 años. No se recupera en 4 años, eso hay que tenerlo claro. Necesitaríamos por lo menos unos 2-3 gobiernos de derecha que haga crecer al país de un 6 como a un 7% para que logremos estabilizar, para después volver, entre comillas, a pensar si que crecemos a lo que estábamos antes. Pensemos que Chile en los 90 crecía un 8,5, un 7,5, después vinieron las reformas tributarias y ¿qué empezó? Cada vez hacia abajo hasta la fecha. Lamentablemente es más fácil destruir que construir. Así es. Querido Rodolfo, yo quería hacer un espacio, quiero saludar a nuestro sponsor. Por supuesto, Editorial Hammurabi, libros jurídicos de contabilidad, psicología. Por supuesto, los puede encontrar a ellos en la editorial, en la galería Edwards, a muy buenos precios, por supuesto, y con muy buena literatura actualizada. Y aprovechar, estimado Rodolfo, hacerte entrega de esta hermosa Constitución Política de la República para ti, por tu participación. ¿Cómo lo has pasado?
estamos grabando absolutamente en vivo, esto es lo mágico, señores, aquí no hay cortes ni edición, eso es lo mejor, porque así usted conoce, como es Rodolfo, conoce el conductor, no hay que ocupar nada de lo que esté programado, todo es en vivo y en directo, eso es lo mágico, eso es lo que le gusta a la gente por lo demás. Así es, y lo he pasado genial, siempre un gusto hablar contigo, la manera en la que fluye la conversación, lo haces muy ameno y tocamos una serie de temas que son, creo, muy claves, trascendentales para todo lo que se nos viene, así que muy contento por lo que ha sido todo este espacio, te lo agradezco, y feliz de recibirte esa Constitución chilena por la cual tanto hemos peleado. Muchas gracias, Rodolfo. Ahí antes de despedirme, bueno, dejarlo invitado, ¿cierto? Al Partido Nacional Libertario, los que se quieran inscribir, por supuesto, con Rodolfo. Después nos va a indicar cuál es la forma más amigable de poder inscribirse a quienes están viendo este programa. Y, por supuesto, que una vez que seas candidato al Parlamento, estás invitadísimo a sentarte en este espacio a conversar, proponernos tu idea. Y que no te olvides de acá, pues, o sea, ya sabemos, nos tiraste la bombita que acá querías ser candidato parlamentario. Así que de acá te vamos a dar todo el apoyo. Y te vamos a ofrecer que vengas a sentarte a conversar cuando tú lo estimes y, quién sabe, a lo mejor un live con otro candidato al Parlamento para compartir la idea y quién sabe, a lo mejor podemos tener otra sorpresa. Quería darte las gracias, querido Rodolfo. Te deseamos un exitoso viernes, un exitoso fin de semana, una excelente presentación en la proclamación de campaña del candidato Johannes Kaiser. Por supuesto que con esta cantidad impresionante de gente, estamos hablando de 5.000 personas confirmadas y más y en ascendencia, así es que de verdad muy notable. Felicitaciones por el trabajo que has hecho en todo este tiempo, ¿cierto? A lo que se te ha visto, así es que y te deseamos todo el éxito en las tareas que emprendas como profesional y como futuro político. Muchas gracias, Daniel. Nos estaremos viendo seguramente, ojalá en la proclamación. Esperemos ahí estar como medio cubriendo ahí qué está pasando con los candidatos presidenciales y por supuesto acogemos la feliz estar ahí presente en la proclamación del candidato futuro presidente Johannes Kaiser. Así que nos estaremos viendo. Muchas gracias por todo y en algún momento espero volver a tomarnos en este programa. Por supuesto, así es. Muchas gracias a nuestros suscriptores, a nuestro sponsor, a quienes han seguido hasta acá. Y por supuesto, síguenos con conocimiento de causa, políticas públicas, leyes y por supuesto hechos con futuras personas que van a liderar nuestro país. Muchas gracias, nos vemos, chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.